Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos hoy grabando este programa 12 del año 2026, en el reinicio, como dije en el programa anterior. Bueno, y este es el tercer programa de esta segunda fase de este año que lo habría interrumpido allá, aquel, eh, no solo para Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, fue un día de un impacto, sino que fue para el mundo, el 1 de marzo, un día después de esa invasión, pero sobre todo de ese ataque brutal de esa coalición de Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán, ese 28 de febrero. El 1 de marzo, pues fue el programa de esa semana y luego definí por distintas motivaciones retomar el programa 2 meses después y bueno, acá estamos, hoy es el programa 12 pero ya vamos por la semana, creo que 20 una cosa por el estilo. Creo que hoy es la semana 20 que en la otra edición de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, sí, estuvimos permanentemente durante los 2 meses difíciles de esa agresión estadounidense y sionista a Irán y la verdad que, bueno, yo creo que al mundo entero ha sido esa agresión brutal que todavía está en curso. Y bueno, estamos hoy, seguimos en mayo, seguimos recordando, como la semana pasada lo hice, muy bonito programa con nuestra amiga Sharon Pringles. Hoy estamos de vuelta retomando ese legado de Victoriano Lorenzo, que antes de entrar a la grabación platicábamos, mi invitada de la semana, que es una invitada de esta casa, que es Cafda Vergara. Bienvenida, Cafda, una vez más. Platicábamos antes de iniciar la grabación que está la tarea pendiente de retomar el legado, la impronta, el aporte a la nacionalidad, al pensamiento crítico y a esa identidad del panameño y de la panameña, que forjó Victoriano Lorenzo en su accionar político e ideológico en ese final del siglo XIX y bueno, los primeros años del pasado siglo XX, que bueno, al final pudo ver el inicio de la República como lo hubiese pensado, hubiese sido totalmente distinto si no hubiesen decapitado ese proyecto de liberación del pueblo ismeño que encabezaba nuestro guerrillero Victoriano Lorenzo. Y bueno, la historia tomó otro curso, otro rumbo que, bueno, ha marcado las vicisitudes que venimos afrontando los panameños y panameñas con el nacimiento de la República, con ese enclave colonial que surgió de esa separación de Panamá de Colombia, esos años difíciles que tuvimos como provincia de Colombia, que, bueno, aquí lo hemos platicado muchas veces, pero hoy nos toca seguir rescatando, porque se trata de rescatar esa figura de Victoriano Lorenzo en el imaginario colectivo panameño. Y que qué bueno que lo estoy haciendo con compañeras, porque también se trata un poco de que en este espacio, lo siento, pero en este espacio, que nosotras las mujeres empecemos o continuemos, porque ya lo han hecho muchas otras compañeras, nuestras abuelas, nuestras madres, pero sí que hay que enfatizar que el pensamiento de la mujer frente a cualesquiera temas sea consignado, quede en la historia, en la memoria. Entonces, un poco ese es el esfuerzo de este espacio también para nosotras las mujeres. Y nada, arranco, Kafda, con con unas estrofas, quizás no todas y luego termino, pero sí arrancando con otro grande, como ayer lo hicimos en un encuentro muy bonito que tuvimos con compañeros de distintas organizaciones de la Universidad de Panamá, estudiantiles, pero también de profesionales, de administrativos, que hace unos meses decidimos
que debíamos hacer esfuerzos colectivos. O sea, está la sociedad panameña necesitada, urgida de organicidad frente a los embates de este gobierno de turno que no dista mucho de los anteriores, pero que sí nos plantean un vasallaje eh, más allá del neoliberalismo que lo venimos afrontando de posinvasión, absolutamente plegado a los intereses foráneos de la potencia que por un siglo estuvo realmente impidiendo la construcción de nuestro proyecto nacional y de la América Latina entera y los Estados Unidos, y por otro lado, hombre, con su proyecto sionista para nuestra región latinoamericana que este gobierno pretende acompañar, trastocando lo que hemos venido construyendo todas las generaciones, incluyendo la nuestra, Cafta, ¿eh? Entonces, el Comité de Avanzada Universitaria que nos hemos ido consolidando desde los tres estamentos, del estamento administrativo, el estamento estudiantil y también, por supuesto, docente, pensamos que la Universidad de Panamá es, por antonomasia, el espacio, el espacio natural y además histórico de muchas luchas, por no decir todas, y en efecto, todas las luchas reivindicativas del pueblo panameño. Entonces, el momento que desde la Universidad de Panamá, más allá de nuestras organizaciones, porque varios, muchos y muchas allá pertenecen a organizaciones diversas, nos abloquemos desde esa institución para defender en primera instancia la Universidad de Panamá, pero conciencia crítica de la nación panameña, pero que defendamos la sociedad panameña desde ese comité que estamos allí estructurando, vaya, desde nuestra Universidad de Panamá. Y ayer hicimos un acto muy bonito con estudiantes, con administrativos y con docentes en el busto que hay de Victoriano Lorenzo allí a un costado del Paraninfo universitario. Y para nuestra sorpresa, era la única actividad que estaba programada allí en el busto de Victoriano. Hay otras actividades que se estuvieron desarrollando el día de ayer. La coordinadora Victoriano Lorenzo tuvo una actividad, una organización comunitaria muy beligerante en nuestro país. Hay otras organizaciones por ejemplo, el movimiento magisterial, estuvieron realizando actividades, conversatorios, etcétera. Pero allí en el busto de Victoriano no sabíamos que solamente estaba programada la nuestra. Interesante, por ahí tenemos los videos que también participó un estamento importante de nuestra Universidad de Panamá, que es la Defensoría de los Universitarios, en donde compañeros que trabajan allí eh, libremente, porque este es un asunto libre, ¿verdad? De convicción, participan de este nuevo movimiento de avanzada universitaria. Entonces, bienvenido y bienvenidas a todo este programa donde vamos a seguir hablando de ese grande que es el Cholo Victoriano Lorenzo, el primer guerrillero latinoamericano, y arrancamos con unas estrofas de no es un poema, es una décima, es una décima de otro grande, de Carlos Chamarín, y en esa décima él le hace un honor, hombre, honor a quien se lo merece, pero a Carlos Francisco también hay que darle honor cuando corresponda. Le hizo una décima a Victoriano que dice así: Victoriano, guerrillero, cholo de la serranía, líder de la patria mía, primero entre los primeros. Dice, hay aquel 15 de mayo de ingrata recordación. Partieron tu corazón antes de cantar el gallo. Se dobló tu tallo rojo bajo el plomo traicionero del conservador artero y del liberal impío. Lloró la sierra y el río, victoriano guerrillero. Con el sombrero de frente y la daga en la cintura, de la tierra y sus honduras fuiste sacando la gente. Llegaron sencillamente sin conocer cobardía, muriendo de noche y día y marchando al mismo son. Te fusiló la traición, cholo de la serranía. Fue la tierra tu bandera, tu grito, la libertad.
tu esperanza la igualdad para la cholada entera. Fuiste rayo, luz y fiera contra la tiranía azul. La guerra de los 1000 días conoció tu amor inmenso. Te fusilaron, Lorenzo, líder de la patria mía. Y después seguimos con esa décima de Champmarín y arrancamos contigo, Casta, porque tú como mujer, como militante de organizaciones distintas, desde el pensamiento crítico, pero también desde la cultura, ¿eh? Desde la cultura, desde la educación popular, has conocido entrañablemente a ese que debe ser, es un insigne de la identidad nacional, pero que sabemos que la narrativa hegemónica que ha controlado las formas de pensamiento en nuestro país y todo el proceso educativo, fusilaron a Victoriano de los libros de historia hasta que fue rescatado hace unas décadas atrás por algunos compañeras y compañeros desde la izquierda. Bueno, Chamarín escribió esa décima en el año 59, ¿eh? En el año 59, y fue justamente por ahí en esas décadas del 50 y 60 en el que se fue retomando con la rigurosidad y, hombre, la verdad que el compromiso, sobre todo de la izquierda panameña, de rescatar a esa figura insigne de nuestra nacionalidad. Entonces, Victoriano es un referente para nuestra generación, la tuya y la mía, Cafda, que nuestros padres, porque tengo que decirlo, y nuestras madres hicieron esa tarea que el Estado, por supuesto, no le interesaba, que conociéramos ni mucho menos reconociéramos a ese personaje de nuestra historia. ¿Cómo fue para ti tu primer encuentro? Bueno, ¿cuándo conociste tú la figura de Victoriano? ¿En qué momento tuviste ese encuentro? Bueno, primero que nada, muy buenas días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que se vea esta interesante edición de este programa del que siempre me sentiré orgullosa de participar y agradeciéndote, Beca, por esa tenacidad que nos permite compartir estas ideas en el día de hoy. Bueno, mira, eh, hay, hay, hay varios momentos de encuentro con Victoriano Lorenzo, pero en realidad el primer encuentro, o digamos que la, el despertar de la memoria de Victoriano Lorenzo, y es una cuestión de orden circunstancial, pero a la vez, pienso que no es una cuestión del destino, pero sí eh, es el aprovechamiento del momento histórico, hace que yo como chorrerana, viviendo en la chorrera, bueno, y conviviendo y formando parte de esta comunidad, y mis padres también de tradición chorrerana, eh, hace que yo haya tenido en realidad la fortuna, porque es una fortuna, Beca, eh, ahora que lo pienso cuando veo las constituciones familiares y comunitarias que estamos viviendo hoy en día, tan separados, tan individualizados, tan enajenados los unos con los otros. Yo viví en una chorrera totalmente distinta, o por lo menos me tocó, vamos a decir que la última ráfaga de una chorrera mucho más arraigada a esas raíces de cholo. ¿Ah? Vamos a reivindicar primero que nada la palabra cholo porque es una palabra que levanta muchas agallas y a mí me encantan las palabras que levantan agallas. Las palabras que pasan por aquí no dicen nada, yo digo, bueno, esas son las que se las lleva el viento, como dicen los musulmanes. Entonces yo viví en una chorrera, o logré tener al menos una infancia de mucha cholalidad, ¿sí? ¿Ah? Por decirlo de alguna manera, un neologismo. Entonces, en realidad, Victoriano Lorenzo, te puedo decir, forma parte incluso de esa memoria de lo que el pueblo murmuraba todavía. Digo, yo soy bastante joven dentro de lo que se pueda ver de la historia de Victoriano Lorenzo, pero bueno, creo que una de las facultades que agradezco siempre a la vida es haberme dado
la oportunidad, no sé, de tener memorias de muy temprana edad. Y yo recuerdo La Chorrera que todavía conservaba un caserón que está hoy en día diagonal al Chichemito que la mayoría de los capitalinos conocieron en el centro de la ciudad. Ahora el Chichemito se ha distribuido, antigua estación de bomberos de La Chorrera. Había un caserón enorme de madera que permaneció allí por casi todos los años, hasta creo que mediados de los años 80, y contaba las personas del pueblo, mi mamá siempre ha sido fundamental en la memoria histórica, que allí esa casa se le conocía popularmente como uno de los cuarteles de Victoriano, que Victoriano cuando llegó a La Chorrera, porque hay una historia fuerte de Victoriano y La Chorrera unida por toda esa parte de montañosa, muy poco contada por La Chorrera, eh, que, que hace que cuando me dicen Victoriano Lorenzo, en realidad te digo, lo primero que me viene a mi cabeza es ese caserón. Las casas tienen un significado profundo en la psicología humana. Uno lo lee en tesis cuando va estudiando lingüística y demás, pero en realidad tu primera escuela son tus memorias. Y a mí siempre me llamaba poderosamente la atención porque no era la única casa de madera, tenía un piso muy fuerte, muy sólida, eh, eh, y formaba parte de un conjunto de caserones de madera, que lamentablemente hoy día ya no tenemos. La casa fue desmantelada, creo que ya para la invasión no existía, es todo lo que recuerdo. Fue, fue reemplazada pues por un edificio de madera. Muy lamentable. Y yo siento, sí, esa casa a mí me dio un dolor profundo el día que desapareció, porque justamente sentía ese borrón del que estás hablando ahora, o esa no, ese no interés de guardar aquello que nos dice algo, sobre todo de un hombre que está hablando hoy en día más de nosotros mismos que de él mismo, Así es. ¿ya? Es ahí, ese tema lo puedo desarrollar después. Y ese caserón guarda en mí una memoria tremenda. Incluso yo he tenido sueños en donde yo entro a ese caserón y he llorado ese caserón por varias etapas de mi vida, ¿sí? Entonces, el pueblo de La Chorrera todavía en esa época guardaba todo tipo de historias sobre Victoriano Lorenzo relacionado a ese caserón. Un buen día, ahora que lo dices, porque tengo varias ideas con relación a Victoriano, voy a recuperar fotografías de ese caserón, porque aquí Claro, hay un grupo de chorreranos muy interesados, conformado por profesores incluso del centro regional, sobre todo bajo, bueno, digamos que bajo, así académicamente, eh, guiado bajo digamos que bajo la tutela del profesor Arturo Guzmán. Pero hay memorias de La Chorrera, ha habido durante varios tiempos intereses en conservar esa memoria, y Victoriano Lorenzo está plenamente arraigado al sentido de rebeldía. O sea, el espíritu rebelde de La Chorrera, y obviamente que es la expansión inspirado. de este gran pueblo de Capira, de la que nos apela a un símbolo todavía mucho más importante de Victoriano, que es el poder de la montaña. Ya empecé a hablar en lenguaje literario, lo siento, es mi mundo, pero, pero es importantísimo saber que esos caserones eran la extensión de esa fuerza de la montaña en aquella chorrera que todavía, cuando yo era chica, recordaba que le hacía mucha alabanza a toda vez que el pueblo, porque todavía tenía ese sabor de pueblo, se instalaba un edificio nuevo, ¿no? Entonces, el edificio de concreto, bien estructurado, frío, normalmente destinado al área comercial, que digo, no tiene nada de pecaminoso pensar en el área comercial, es importante, pero que olvidó guardar ese valor. Así Ahora se es. habla mucho del valor agregado de la historia, ignoró por completo todos esos recuerdos y sobre todo la Preservarlo. memoria de Victoriano. Entonces, aparte de ello, tuve la otra fortuna que, bueno, estoy hablando de memorias personales, que me hubiera gustado mucho que la gran mayoría de las personas hoy en día hubieran tenido esa oportunidad, es de conocer a mis bisabuelas.
yo tuve la fortuna de conocer a todas mis bisabuelas. Yo tenía mamá, abuela y abuelita. Que sabes que sí, cosa que lamentablemente no ocurre o es muy poco probable, si lo haces estadísticamente, tú eres socióloga, lo sabes bien, Sí, que puede ocurrir en el caso con los bisabuelos varones por diferentes circunstancias, pero una de esas es plenamente biológica. Ya hay una cuestión de resistencia que también lo puedes tomar como una cuestión simbólica de la biología, la historia y otras circunstancias que entremezcladas hace que existan más posibilidades de que la mujer prolongue un poco su vida pese a todas las dificultades, por una cuestión de retención, de resistencia y de muchas habilidades que, bueno, que se ha probado incluso que biológicamente, digamos que en las que la mujer tiene cierta ventaja. En fin, pero yo conocí a mis bisabuelitas y sí, mi abuelita Concha, y mi abuelita Chana, gracias mamá, ajá, sí, tenían memorias de victorianos. Y allí cada cual lo contaba, vamos, anécdotas que podían pasar desde eventos verdaderamente de infortunio o muy cuestionables sobre la figura, digo, bajo los ojos de la actualidad, a, a relatos de gran heroísmo y también de, digamos, de una exaltación de alguien que era inmensamente admirado, pero a la vez muy temido. pero esas ¿Ah? memorias hay que recogerlas. No, pero total, total. Es más, yo te tengo, bueno, sé que hay otras preguntas, pero desde ahora yo planteo una propuesta en tu programa. Es más, se lo voy a decir al profesor Guzmán, Sí. porque estábamos hablando de la, de esta poca visibilidad que existe de este personaje, que, por ejemplo, en el mes de mayo se recuerda un 15 de mayo justamente por su fusilamiento, ¿ya? Por su, por su cruel, traicionero y vergonzoso fusilamiento, pero que a la vez también exalta la figura, porque tú no vas a fusilar a alguien al que no le temes, alguien que no representa un poder, Así y es. ese poder se extiende. Entonces, es muy sencillo, la figura de Victoriano Lorenzo necesita, necesita ser organizada, hay una cuestión de organización, en una serie de memorias que abarquen por lo menos el mes de mayo. Y Todo el con mes de mayo, tal cual. todo el mes de mayo al menos, ¿sí? Así como, por ejemplo, la memoria de lo que ocurre el 9 de enero debe ser exaltada o por lo menos reforzada a mi nivel de memoria durante todo el mes de enero mínimamente. Entonces, con la figura de Victoriano es importante realizarlo y no con esto, por si acaso, porque cada cabeza es No, un sin mundo, no trastocar estoy el mes de para la nada etnia negra, ¿no? no estoy para nada ahora sugiriendo, porque así nos dividen también, Sí, sí, sí. y nos tienen inmensamente divididos. Pensar que, bueno, que la gloria de uno es la desmemoria del otro. Así es. Miren, a la hora de la verdad nos borran a todos y simplemente solo existen corporaciones, ¿ya? Así de simple, ni siquiera los estados. Un estado puede desaparecer en cualquier momento. Lo que no puede desaparecer es la memoria de un pueblo. Correcto. Eso es lo que le da razón y sentido a la existencia de un Estado-país y no lo contrario. Entonces, si nos ponemos a pensar en los principios y valores que deben o deberían exaltar iniciativas como la etnia negra, al final te das cuenta de que estamos hablando de los mismos principios y de la misma urgencia. Y es justamente la urgencia de recoger las memorias de los pueblos y de valorar el conjunto plural y diverso y sincrético de ese Panamá que tanto incomoda y que tanto se ha tratado de borrar a lo largo de la historia. Entonces es así que se promueve esta vida, ¿ya? Pero incluso yo te lo digo a partir de la arquitectura. No, no culpo a las personas porque las personas somos somos así, individualmente somos el elemento más delgado de y más vulnerable
digamos, de una programación social. Pero sí es cierto, por ejemplo, que cuando tú promueves el hecho de que el progreso significa llenar tu pueblo de una serie de barriadas, que encima ni siquiera a nivel de barriadas tienen las condiciones apropiadas para la vida en común ni para el progreso, y que luego nos vamos segmentando, ¿no? Nos vamos segmentando, vamos apreciando realmente lo nuevo y demás, que lo nuevo, digo, lo nuevo nunca es mejor, es que ese es el tema. Luego vamos creando una negligencia hacia todo aquello que nos da una memoria de lo que al final nunca dejaremos de ser. Somos un conjunto de pueblos, de, de etnias, de culturas, de grupos, de comunidades, incluso hasta de minifacciones políticas, vamos a decirlo así, pero que todos tenemos algo en común. Somos ese Panamá, hay que intentar reconocer ese Panamá que se intentó borrar el mismísimo 15 de mayo de 1975, ¿ya? Porque no es la exaltación de uno, es la memoria de todos. Entonces, sí, hay mucho que recuperar, incluso se podría hacer un comité y unir a agrupaciones para que durante el mes de mayo se puedan hacer, se puede hacer ese trabajo. Y lo más importante, Rebeca, que ese trabajo lo hagan quienes lo tienen que hacer, porque lo que lo tienen que hacer, y esos son los interesados, es decir, en realidad los que tenemos a Victoriano aquí en la sangre, los que, los, los que realmente no necesitamos esa figura para poder levantar la voz en una cuestión de organización, porque ese es otro factor de la figura de Victoriano, porque ojo, ha habido rescates. En la década del 70 se sabe que hubo bueno, este programa de el entonces, llámelo como lo quieran llamar, proceso revolucionario, dictadura militar, torreo, llámelo como quieran, yo no voy a discutir eso, yo voy al punto. Y del que afortunadamente se recuperó bastante memoria, ya sea por fines de conveniencia, porque era el momento histórico, porque, mira, por el que sea, pero se hizo el trabajo. Y digamos que la figura concretamente, ya digamos, analítica, la narrativa que capturó mi mente, porque uno son los sentimientos de la casa, la otra es la parte narrativa, que se rescató y gracias al trabajo de ese extraordinario escritor con el que tú abras el programa, que es Francisco Chico Chanmarín, y de los dibujos maravillosamente expresivos y dramáticos de el que hay que recordarlo hoy también, que es el señor Peña Morán, el caricaturista, con ese fascículo, bueno, en realidad era un pasquín, como quieran. No voy a pelearme con la RAE, no hay tiempo para eso. ¿Sí? Y mucho menos con la RAE. Entonces, entonces ese fascículo, yo te digo, llegó a mi casa, no recuerdo bien cómo llegó, de hecho no me extraña, pues porque que bueno, mi papá Bueno, tu siempre padre y tu ha sido madre, mucho hombre, tu padre y tu de madre. recuperación, y mi madre sí me contaba, ¿no? O sea, el que lo trajo a la casa fue mi papá, no del Intel, yo no sé de dónde, yo aún no estaba en la escuela, no sabía leer, pero sí supe, ay, disculpe, se supe posteriormente que ese trabajo se distribuyó en escuelas. Así es. El cholo Victoriano Lorenzo. Por ahí lo estuve buscando ahora Para el para programa. mostrarlo aquí, pero Dios, mujer, es que cuando tu casa aparece en los archivos Mi nacionales. mamá sí lo tuvo y lo conservamos mucho tiempo, pero en Juan Díaz hubo un tiempo en que nos cayó una peste de polilla y ahí se fueron. Ay, sí, Terrible, terrible, ni te digo aquí. Las, terrible. las polillas son Oye, son las armas de terribles. la memoria. Sí, sí, Pero bueno, asesinos de pero lo memoria. importante es que sí, pero lo importante es que se hicieron suficientes ejemplares para. Yo tengo uno. Incluso me acuerdo que tiene mi nombre, Kafda. ¿Eh? Pero ¿por qué tiene mi? Y mi madre era la que, bueno, al no saber yo leer, mi madre era la que me leía. O sea, mi Leía, madre claro. siempre me leyó.
todos los libros que en su momento yo no podía leer porque no conocía el ABC. Y sí, en ese momento, claro, la narración te ayuda mucho, digo, dentro de un cerebro de 5 años a tratar de comprender Uy, imaginas todo ese mundo, la ¿no? imagen. Claro, pero una de las cosas que a mí me llenaba de orgullo era que justamente en la historia allí sale etapas en donde decía sí, y Victoriano organizó a campesinos en Chame, La Chorrera. Fue la Y primera vez que yo Capira, veía Capira, sí, Capira, todo eso, sí. la, el Cerro Trinidad, qué sé yo. Ujú. Entonces fíjate lo importante que es para un niño, y volvemos otra vez al tema educativo, qué importante es para un niño saber que existe y, temas legendarios y de heroísmos ligados a su propia tierra. A tu tierra, a tu ¿Ya? entorno, Eh, qué belleza. exacto, y poder eventualmente cuando sales al Caimito y sales acá al cuartel general de Victoriano, que he tenido el placer, bueno, de vivir, incluso viví un cumpleaños allá, porque a todo esto, curiosamente, yo cumplo el 15 de mayo, he pasado ya, No, no es sí, curiosidad, era no, un determinismo, vaya, qué sé yo. sí, algo bien, algo en qué pensar, ¿no? Muy Entonces, especial, no, claro que he sí. tenido la ocasión, sí, porque en realidad, más allá de los límites de tiempo laboral y fechas y demás, donde siempre me gustaría vivir mi cumpleaños El allá en destino y la, tu madre, escucha, el destino y tu madre decidieron que fuese así, que nacieras el 15 de mayo. tenía que nacer el 15 de mayo, a las 5 de la mañana, dice cuenta mi mamá. 5 de la Bueno, mañana, imagínate, 5 de la molestando a esa mañana, o hora sea, acá, ¿verdad? todos cinco, 15 de mayo del 75, a Desde que las 5 de la naciste mañana. vienes molestando tempranito. Mira qué curioso, porque yo tempranera no soy. Es curioso. Ahora, eso sí, si me activo en la mañana, no, soy imparable. Sí, Soy sí, son imparable, las solo 10 que, de la noche, siguen allí. Oye, mira, voy a hacer este paréntesis, aprovechar este paréntesis de tu cumpleaños. Primero, para felicitarte aquí públicamente con nuestras amigas y amigas de este espacio, que es tu espacio también. Y aprovecho gracias. también para saludar a otras dos amigas mías. Yo tengo tres amigas, amigas que todos los 15 las tengo que llamar a las tres, ¿va? Todos los 15. Entonces, comienzo por Fernanda, porque como vive en Francia, ellos nos llevan 7 horas, empiezo por ella, ¿no? Después digo, Claro, entre Yarelis y Casta, cualquiera de las dos será la segunda, la que conteste. Bueno, a veces eres tú, a veces este año fuiste tú y el año pasado creo que también. Yarel siempre anda enredada y Yarelis de última, ¿no? Pero tengo tres amigas que cumplen 15 de mayo y eso es un reloj que tengo que llamarla a las tres. mira, Sí, pues sí, qué sí. bueno, Y qué aprovecho, la verdad, interesante. tengo que hacerlo en este espacio. Mañana, 17 de mayo, es un día importante también para mi familia, para los Yanis Orobio, porque cumple la primera de la descendencia de los Yanis Orobio, que es mi sobrina Génesis Victoria Marín Yanis, cumple mañana, 17 de mayo. Y por ahí, bueno, vaya a meter otro comercial. También cumple la niña de Antonio Méndez, cumple con Génesis. Ah, Sí, ella se llama mira, qué Eira bien. Alicia, va a cumplir 14 años. Génesis va para 27, ¿no? Nació en el Sí, 96, va para 27, ¿no? wow, cómo se crecen los niños. A todos, 28. en algún momento, a estas chicas en algún momento las vi, pero cuando uno parpadea, ya son unas mujeres, son unas grandes mujeres. Uno dice, oye, wow, Ya qué ni sé increíble, cuántos años va a son. cumplir Génesis, porque creo que nació en el 96, entonces ¿qué serán 30? Ay, no, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? No, nació en el 98, perdón. Entonces tiene Ya, 28, pues, ¿no? 28, 28. 28. Ah, vale, voy a comprar el 28. Va, entonces Mira, pues. mi bella sobrina Génesis que dice que de niños nada, hasta ahí llegará la cosa de los Yanis Orobio. Mi hermano no tuvo hijos, mi hermana que murió tampoco, yo no tuve, así que nada más tenemos dos descendientes, Génesis, Victoria y Rebeca. Tengo Rebeca 2 porque yo soy Rebeca 1. Entonces Rebeca Ah, 2. mira. Rebeca Milagro ya tiene 20, entonces no sé si ella definirá que no muera la cosa Bueno.
allí, sino que continúe con... Tiene tiempo para decidir. Todavía tiene tiempo, todavía tiene Tiene tiempo tiempo. para decidir. Lo que no hay tiempo es de luchar donde la futura, o luchar por un mundo donde las futuras generaciones puedan realmente existir. La No, gran pero lucha es esa. cuando yo le hablaba a Génesis, bueno, Génesis, acuérdate que eres la primera y tienes que ver la descendencia y tal, me decía, más joven, tía, usted es la que menos puede hablar del tema, porque no hice mi parte, ¿no? Entonces No, yo yo me les quedo no. calladita, me quedo Mira, calladita. Entonces, hay de cosas que chiquita, simplemente pasan. y pum. Sí, hay cosas que simplemente pasan. Yo lo veo así. Mira, El, aprovecho ti- eh, este paréntesis porque en el programa pasado se nos olvidó a Sharon y a mí saludar a las madres latinoamericanas que el domingo oh, pasado sí, estuvieron celebrando el Día de las Madres. Así que aprovecho hoy para saludar. Todavía estamos, porque mayo es claro que sí. como que celebran a las madres la primera semana, otros la segunda y así, otros el Ajá, 10 exacto. propiamente de mayo, pero es en mayo. Claro, claro. Mayo es el mes de las flores. Mira, están los pajaritos traviesos por allí recolectando todas las semillas. Es el mes de la lluvia, De la lluvia, casi, ¿sí? y también el mes de las moscas, pero eso tiene un gran significado teniendo en cuenta de que las moscas, más allá de que realmente son molestosas, hay que cuidarse de ellas, las moscas cumplen un objetivo Del muy hemisferio importante norte es primavera ahorita, ¿no? y es Primavera, después viene primavera, verano, en junio. exacto, y estamos en la primavera. Las moscas, aparte de polinizadoras, las moscas carroñeras se encargan de eliminar aquello que debe ser eliminado. Claro, claro. Claro, Ese es que el equilibrio que tiene la naturaleza. el Pero mira, equilibrio. también Y me acuerdo, aprovecho, Casta, para perdón, que en esta segunda ajá, parte del programa sí, veamos lo del mes de mayo y el significado que tú planteaste y yo lo tomo, te tomo la palabra. Tenemos que retomar la figura de Victoriano, que la gente dice, bueno, ¿y por qué hablan? ¿De dónde sale eso de que Victoriano es el primer guerrillero latinoamericano? Siempre se hacen la pregunta y yo les voy a responder, porque en efecto lo fue. Fue el primer guerrillero que entendió a finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas, bueno, él murió en el 3, pero comenzando el siglo XX, que los pueblos, hablemos de Centroamérica, porque aquí, vaya, parece que es el corazón de este asunto, nuestra Centroamérica. Victoriano fue aquel que entendió que era el momento en que, en el caso de Panamá, nos liberásemos, empezásemos a construir esa realidad de colonial, no solamente de España y de la Europa, sino de cualquier forma de imperialismo en nuestra mente y también en nuestra accionar, en nuestra construcción de nuestra realidad. Y partiendo, tenemos que decirlo, y por qué no, de la verdadera y real construcción del modelo de liberación nacional. Eso va, hay que tenerlo claro. Pero la liberación nacional desde el pueblo y por el pueblo y para el pueblo. ¿Ah? Lo tuvo muy claro Victoriano y decía, mira, para lograr nuestra autodeterminación frente a los liberales o frente a los conservadores, tenemos que hacer un proyecto nacional de nosotros, los cholos y las cholas, ¿no? Entonces, no podía ser de otra manera que no fuese a través de las armas, porque tanto los liberales como los conservadores no nos los iban a permitir, así como que sentémonos en una mesa y tomémonos un cafecito y dale. Acordemos esto. No, eso no iba a pasar, ¿vale? Entonces Victoriano fue el que dijo, no, esto podrá ser alcanzado y consolidado mediante una guerrilla. Por eso es el primer guerrillero centroamericano, latinoamericano y vaya. Y luego hubo otros guerrilleros en la Centroamérica, que por eso es que no, el imperialismo estadounidense entendió que había que aplastarlos,
que había que aplastar no solo a Victoriano, que había que aplastar a en Nicaragua a ese otro guerrillero de ese momento, que la gente quizás no conoce la figura de Sandino, Augusto César Sandino, que no conocen quién fue Farabundo Martí en El Salvador. Justamente los primeros guerrilleros centroamericanos que dijeron no al imperialismo de Europa, no a los imperialismos del norte y no a ningún imperialismo. Vamos por la construcción de la liberal nacional de nuestros pueblos. Vaya, entonces sí que estamos en una tarea, vaya, que también de alguna manera fueron influenciados por esa filosofía liberadora de José Martí en Cuba, vaya, y que llegó por estos lares, pero quienes consolidaron esa figura del guerrillero liberador de los pueblos, increíblemente fueron figuras de Centroamérica en ese final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que no reivindicamos porque los Estados Unidos, el imperialismo estadounidense se encargó prácticamente no solamente de sus asesinatos y sus fusilamientos, sino de destruir lo que ellos muy bien habrían construido como proyecto nacional. Entonces, esos son los temas que tenemos que reivindicar en la casa, en la escuela, en la comunidad y en todos los espacios de esta Centroamérica guerrillera, que no lo decimos, pero que lo somos en esencia. Entonces, justo hoy, reivindicando tú y yo la figura de Victoriano, ese primer guerrillero centroamericano y de los pueblos que luchan por la liberación nacional en los sures globales, en el África, en el Asia y en todo el planeta. Deberíamos, yo no sé, fomentar el estudio, el análisis, ¿verdad? El conocimiento pleno de esa figura insigne para la liberación de los pueblos que es Victoriano Lorenzo. Es una tarea que realmente tenemos pendiente y que tenemos que tomar, yo no sé, mañana, pasado mañana, Cata, y por eso estamos acá hoy grabando este programa que recuerden que ahora el horario es de vuelta sábados 3 de la tarde. Muy buen horario. Por- Muy buen horario, pero por otro lado, más allá del valor temporal del momento, del valor sincrónico de Claro. realidad de tu podcast, de tu programa. O sea, yo lo veo así, eh, sobre todo en este mundo de la inmediatez, porque es otro factor que no juega a favor del amor ni de la construcción histórica. Es esta oda a la inmediatez. No voy a decir con ello que poder resolver o que la inmediatez en el mundo de hoy no tenga sus ventajas y que, bueno, una prueba de eso es esta conversación vía Zoom que estamos haciendo tú y yo para compartir con otros. Esto es un factor inmediatez, pero es una inmediatez dirigida para la preservación de la memoria. ¿Por qué? Y por eso es que tanto pienso que la labor que tú haces es muy importante. Muchas personas a la hora de evaluar tu programa, u otras iniciativas de comunicación popular, te dirán, te dirán que su factor de éxito se medirá en la cantidad de likes o de vistas que tenga el programa y habrá más de un insensato que dirá, Sí. bueno, pero ¿para qué se esfuerza Para tanto a qué hacer este ubicas tu programa? tiempo? Si tu programa no tiene tantos likes, ¿no? O qué sé yo, o no tiene Pero tantas es que no es vistas. para la audiencia Pero de hoy, es para la del mañana. exactamente, estás creando memoria para la posteridad. Le tocará luego, por ejemplo, a tu sobrina o a los Claro. luchadores de otras generaciones con las tecnologías que quizás tú y yo no manejamos en estos momentos, poder seguir preservando esta memoria para la eternidad, Mira que o yo, por lo menos para lo que humanamente se conozca.
porque Yo eso es pensé en esto, construcción. Casda, y qué bueno que lo comentaste porque se me ocurrió con un chico que trabajó mucho tiempo conmigo, lo había perdido, no sabía dónde estaba, y que me hizo muchas cosas, recién comenzó la consultora, trabajó conmigo 10 años, tema de tecnología, un joven que ahora, claro, ya se graduó de esta cuestión de la tecnológica, ya tiene un tremendo empleo, bien por él, ya tiene una niña y tal, hizo familia. Oye, pero me lo encontré por cuestiones del destino. Le digo, oye, mira, estoy haciendo esto, aquello, lo otro. Me dice, sí, sí, la sigo, profesora. Le sigo su programa. Entonces, porque quería saber qué hacía, dónde estaba y tal. Y conozco su programa de Pregonando Ideas y tal. Ah, qué bueno. Y mira, he pensado que yo no sé si el YouTube desaparezca o qué sé yo. ¿Será que usted me puede almacenar eso en una memoria y tal? Todos esos programas me dijo, claro que sí, profesora, estamos en ese proyecto de conservar eso en una memoria extendida que he comprado. Eso es muy importante. Eso es inmensamente importante y tomo esto eh, como una preocupación en común que se está cuestionando de manera para algunos silenciosa pero efectiva. Eh, Aquí en Panamá tuve la oportunidad de formar parte del grupo de becados por parte del GECU para el seminario más reciente que se hizo con un especialista cubano en cuestión de preservación de archivo audiovisual. Y allí sí estábamos hablando de el gran desafío que representa poder justamente conservar estas memorias y como tú dices, tú no estás pensando ahora mismo en el que ahora, digo, Sí, el que ahora recién llevo mismo 5 años, pero en está, realidad es bastante sí, material, 5 años. pero luego cuando se hable de esta generación Mm. y se vaya a buscar figuras que en realidad hayan hecho algo por mantener con toda honestidad la poca dignidad, al menos visible, que queda en este país, porque realmente estamos viviendo unos momentos Sí, una inmensamente crisis lamentables, profunda, se sí. hablará de programas como el tuyo y que también brindarán información, información sobre este Panamá resistente, guerrillero, luchador en muchas trincheras. En el siglo XIX, inicios del XX y hasta mitad del siglo XX, era la lucha armada. Hoy en día las trincheras son otras, Otras, pero no claro. menos peligrosas. Ujú. Bueno, quienes nos dedicamos a estos menesteres intelectuales lo sabemos muy bien, que muchas veces pagamos nuestras inquietudes con la cárcel, la Con tortura la o la vida, muerte. o con la vida. Sí, sí, exacto, perdón, exacto. A los Igual ambientalistas los que en asesinan, por aquellos ejemplo. tiempos, sí, exacto, y que todavía a estas alturas se mantienen los mismos males bueno, de colonialismo. Me acuerdo mucho del programa que hicimos de Marfano, ¿no? De Ay, la qué piel bello, negra, sí, bello. de la piel negra y las máscaras blancas. Ya Bueno, quedará justamente conservado. Todo eso lo voy a conservar. es un tema justamente de la búsqueda incesante y para mí pata de ahogado, porque en realidad mucho ha cambiado, el mundo se ha diversificado, justamente gracias a esta inmediatez con la que nos quieren controlar. También es una A fuerza que propósito, funciona al revés, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hoy en día llaman estas potencias, bueno, al menos por parte de los BRICS y demás, el sur global, en nuestro caso América Latina, Centroamérica, el Caribe, y ahora estamos mucho más conectados, entonces es un momento ideal para realmente volvernos primero a reflexionar en nosotros mismos, desenmascararnos, porque me estoy inspirando en las mascaritas de vendetta que tienes ahí atrás, desenmascararnos de esa máscara blanca que nunca nos ha pertenecido y realmente, primero reconocernos como pueblos, los principios más altos que se puede brindar, porque también pasa algo. Somos un pueblo, en general, los pueblos sin de esta memoria. América, de esta América guerrillera, vamos a llamarla así, de esta Porque pues América sí lo guerrillera, somos. tiene, sí, padece, tiene que
dentro de los procesos, bueno, una cosa que le reconozco mucho a la decolonialidad como tesis, o por lo menos lo que manejo, es ese esfuerzo o esa inquietud que hay de desenmascararnos, primero que nada, de esos clichés sobre nosotros mismos que hemos asumido como nuestros a pero no lo partir de son. a partir de lo que a partir de lo que el norte ha dicho sobre nosotros. Correcto. No sé si lo explico. Lo pongo con un ejemplo simple. Identificarnos de manera totalmente automática con el cliché del latino que te vende, por ejemplo, Hollywood. ¿Ya? El narco, la puta. Claro que hay narcos y hay putas en América Latina, pero Pero no esos somos son solo eso. solo son dos meros personajes que ambos incluso, cuando hablo de la puta, estoy hablando de la puta de la narcomuñeca, ¿no? Sí, Existe varios, ya, porque el término puta también implica hay muchas variantes. Esa variedad, por ejemplo, de decir, bueno, es que tú hablas del narco como una figura homogénea que incluso bajo un principio, como tú dices, determinista, mesiánico, Hollywood, por ejemplo, Hollywood, sobre todo, lo digo, la maquinaria mediática, lo pinta como que el narco nace narco, como que hay una historia, hay una película, yo tengo que inventarme un malo, que es malo porque es malo, porque ujú, salió de la nada, ¿no? Porque yo necesito en mi película alguien que sea por naturaleza, eso es incluso darwinismo de la manera más eh, cruda y salvaje, básica y peligrosa. Todavía, o claro. sea, esta gente está luchando, como te digo, a pata de ahogado por mantener una especie de principio darwinista. Decir, bueno, el latinoamericano es narco porque, uno, o es su naturaleza, dos, porque ese es el destino manifiesto, es la cultura del destino manifiesto, Cualquiera de las o, dos es impuesta, ¿no? o tres, el narco es narco porque quiere, ¿no? ¿Sí? Y entonces, solo para poner un ejemplo, pero no ven Pero detrás de además, ese, ¿cuánto de la población es narco, pues? empezando por ahí, y lo más importante, ¿quién financia ese narco? ¿Quién Claro, financia? Pero cuando yo digo el narco, no es solamente el que realmente, el que ejecuta, el jefe, no es no solo el que está en el mundo de la realidad. ¿Quién auspicia esa figura y quién la moldea? ¿Quién dice las características de un narco? ¿Qué es lo de qué está constituido? De cuáles son sus constituyentes, cuáles son todos esos elementos. Y lo más importante, son clichés, son prototipos que al crear este tipo de personajes los objetivizan, es decir, somos personajes como de un videojuego, que si tú los matas mañana, pues no pasa nada porque en realidad son personas que de humanos solamente tenían la forma. O sea, hay una deshumanización detrás de esos tipos de clichés alrededor de las personas. Entonces, eso solo por un ejemplo, pero podríamos poner un ejemplo de todas las maneras en las que realmente homogenizan nos blanquean, realmente volviendo a Fanon, nos blanquean en todas las medidas, la exposición de, por ejemplo, la figura del latino con otros clichés, de la hipervirgen, de la hipervirgen, que un personaje que no existe hoy en día, es decir, lo digo por una cosa absurda, cuando estaba en Estados Unidos había un papelón enorme con una telenovela que a los gringos les fascinaba, que se llamaba Jane the Virgin. Pero esta es Juana la Virgen versión gringa, que es por sí, yo no soy experta en telenovelas, nunca ha sido mi género, pero inevitablemente forma parte de los clichés que uno tiene que observar para saber qué se está diciendo de nosotros en los medios y que nos afecta, ¿no? Bueno, pero si ya por sí la versión venezolana, creo que era de esa época cuando Venezuela hacía telenovela, si ya por sí esa versión, para nosotros no es más que una simple, um, como todo género literario, es una ficción que tú ves, te diviertes un rato y si está buena, no, y si no, se te pasas a la siguiente telenovela, no tenía nada de especial. Para los latinoamericanos, esa Jane the Virgin
era como, oh, esto es, o sea, si no eres puta, eres Jane the Virgin. La, 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 una mujer con unas características que realmente en una edad contemporánea incluso tiene, no corresponde, no corresponde a una persona de la vida real que se tiene que parar, se levanta, tiene estos problemas. O sea, el único problema que tenía Jane the Virgin era seguir virgin, o sea, seguir virgen. Es como que esto, yo digo, bueno, pero no tienes Pero problemas, o sea, no mira, tienes que pagar la luz, yo, el teléfono, el gas, sobre todo en un país tan liberal, porque era en Estados Unidos, ¿no? Yo digo, pero esta gente, ella está súper preocupada pero por mira su que virgin, nosotros vivimos no tiene problemas, realidades, pues. pero vivimos todas esas realidades fantasiosamente, Carla, una cosa impresionante por décadas. Creíamos que Increíble. vivíamos lo que no vivíamos. ¿Va? Exacto, vivir lo que no, exacto, vivir lo que no se vive. Bueno, parte de la ficción que se vendía, también con el auspicio de los poderes de turno, ¿no? Porque eso sería para futuro, ¿no? El tema ese del poder de los medios, mucho se habla de la influencia del norte, de la media, de más media del norte en América Latina, pero ¿qué sucede con los sectores de poder a lo interno de América Latina que moldearon mucho, que nos hicieron tener una imagen de nosotros mismos completamente falsa? Estamos hablando de las grandes corporaciones que a lo largo del tiempo dominaron las emociones. Yo diría más que nada las emociones sobre todo, y de la población femenina. Para mí una de las más afectadas. eh, y una construcción de una aspiración a algo de lo que no puede ser porque nunca lo ha sido. Claro, Exacto. existirán sus excepciones. La producción latinoamericana se ha diversificado. Entonces, al final de la vida lo que se busca es que justamente haya un cuestionamiento, hay una concientización de algo muy importante que yo le digo a mis alumnos: ¿ustedes saben cómo llegaron aquí? Me dicen, no, en bus, en metro. Digo, sí, pero, por ejemplo, ¿tu mamá de dónde es? Ah, de X lugar, allá. Y tu abuela, ah, bueno, es de X lugar. ¿Y qué te contaba tu abuela? Bueno, afortunadamente la mayoría se acuerda de muchas cosas, sobre todo el factor comida, pero luego de la historia de la familia propia hay muy poca memoria. Y sobre todo como que del 2000, la familia del 2000 para acá son como una generación de madres y padres que ha habido una ruptura. Hay una ruptura de la memoria histórica. Esto que yo te cuento de mis memorias de mis abuelitas con Victoriano Lorenzo, incluso la abuelita Chana dice que ella se acuerda de Victoriano y llegaba a ese cuartel. Y bueno, por lo que ella cuenta, bueno, la versión cambió en varias ocasiones, pero lo que yo entiendo es que, digamos que a los ojos contemporáneos, Victoriano se veía como una especie de rockstar. El hombre llegaba y tenía incluso como un sex appeal, ¿entiendes? Ojo, estamos hablando de memorias, no de hechos históricos. Eso también, creo que también la academia tiene un papel muy importante que hacer al respecto, de reunir dentro de la importancia de nuestros personajes, porque muchas veces también se los puede acusar de culto a la personalidad, no tiene nada que ver. Es importante recuperar las memorias históricas de aquellos personajes que más, insisto, más que hablar sobre lo que ellos son o fueron, lo que ellos fueron, este victoriano nos está hablando a nosotros de nosotros mismos, cómo nos vemos como individuos, como pueblos, ¿ves? Entonces, ese sentido de ese orgullo, pues, para empezar, por esta piel, Rebeca, no me voy a colocar, no lo digo en el sentido de que si yo hubiera nacido más blanquita, ejemplo, por ejemplo, el colega Richard, yo me sentiría menos o más orgullosa de lo que soy, de lo que no soy. No, esto es, el factor genético es una cuestión esporádica y no va por allá. No digo el hecho de tener una piel morena de chola, sino lo que esa piel habla De de ti todo misma lo y que de... mamá, papá, mis abuelas tuvieron que resistir, aguantar, hacer y deshacer para que hoy en día yo esté aquí hablando contigo. O sea, Exactamente. es una historia de resistencia, no es una historia de Resistencias y resistencias en supremacismo las... racial ni nada por el estilo. O sea, es esa oportunidad que yo para el mundo tengo una historia que contar, al igual que Exacto. otros pueblos, no importa de qué color,
esto tienen historias que contar, ¿no? Mira, Que, y, pero esa memoria, esa desmemoria es justamente la que ha permitido al imperialismo, en el caso de la América Latina, hacer y deshacer con nuestra realidad, con nuestra historia, con la, sí, la, el, con lo que nuestro pueblo pudo haber construido y que estuvo mediatizado por todo un siglo, Casda. Entonces, claro. hablar hoy de la figura de Victoriano Lorenzo, como es también hablar, porque tenemos que ser coherentes, hay otras figuras de nuestra región centroamericana y Uh, latinoamericana, como Augusto También, y César se Sandino, complementan. que Se co- también ha sido desdibujado, ha sido aniquilada Fatal. su Con decirte imagen. que mi papá, en particular, siendo tan crítico al sistema, y nosotros aprendimos muchas cosas sobre izquierda. Bueno, en esa época ni siquiera sabía que era izquierda, pero estoy hablando de las ideas de base. Con Claro, tanta literatura y cuestión que me hablaba de Fidel Castro, y demás, realmente, por ejemplo, la figura de Sandino como tal, porque conocí al movimiento sandinista, crecí con, bueno, también con la propaganda con la que nos la envenenaron en la televisión. contrapropaganda y todo, O sea, sí. es tan fuerte que yo todavía viviendo en una casa, digamos que de alguna otra manera tenía su referencia, yo no vine a escuchar el nombre de Augusto César Sardino, sino hasta la década del 90, cuando Todos tus muertos le hace una canción. Imagínate, así es, así es. Cuando, di que sí, un honor a un hombre que nunca hizo mal, di que Augusto César Sandino. Entonces ahí fue donde yo empecé a preguntar, ¿quién es este ¿Quién señor? Y es empecé a ese? averiguar. Claro, Imagínate, ahora qué se puede esperar de otras así personas que en es. un momento dado Y no tienen la, conocemos, por no, ejemplo, todas las generaciones conocen la figura del Che, pero muy de manera cliché, ¿no? Pero no sí, conocen la es esencia que del Che. es otra manera de borrar a los personajes. Tú los tomas, pero los desdibujas. Así es, Lo de- y lo hace, por ejemplo, amante de Eva Perón en el musical en este el terrible musical. de Vita. Sí. Hombre, yo, si hay alguien que defiende la libertad artística, literaria y demás, porque una cosa es literatura, otra cosa es historia, soy yo, Sí, sí, Ofi, sí. no pasa nada, pero sí te das cuenta de que o sea, cuando hay propaganda de por medio se nota. Hay una cuestión de desfiguración al punto de que cuando tú eres mil cosas a la vez en la memoria de alguien, cuando tú eres mil cosas no eres, quedas siendo nada. Sí, el Che en el ¿Sí? mundo entero forma parte del esnovismo que el Pues no. capitalismo vaya, explotó, ¿no? Con la figura del Che. La mayoría de hoy en día la gran mayoría de los portadores de un suéter de Che Guevara son ¿No unos, saben quién fue el Che Guevara? no saben, e incluso si no supieran y compartieran los ideales que por ahí, dice que, oye, mira, este hombre piensa como yo. Son generalmente de una clase que ama la dominación o que toma como por natural la dominación del ser humano por el Y ser humano. antinatural que lleven, Es así, ¿verdad? En la porque del camiseta. capital, defendiendo el capital sobre todas las cosas. Vamos a ponerlo así, Sí, asumiendo que, porque de verdad que en formación política también es un estamos sacrilegio que para porten la no. imagen del Che, así es. Sí, pero ese es, ese es el poder del capitalismo, del hacer de todo, hacer de una causa un capital. Ese es el gran problema, hacer de todo, capitalizar todo, ¿no? Sí, pero Entonces, qué pena bueno, que lo permitimos con el Che, por ejemplo, que se claro, convirtiera en eso, en ese cliché que es hoy, ¿no? Pero bueno, en el caso de Victoriano Lorenzo, de Sandino, de Farabundo Martí, en realidad ni siquiera los conocemos. O sea, no, claro, decidieron ni siquiera realmente, para que el capital les tenga miedo, por lo menos para que les tenga miedo. pero es que Yo sí, escuché sí, por le allí, tuvieron miedo, sí, evidentemente les tuvieron terror. no, claro. Sí, pero el tema es ahora hay que causar terror. El terror es vamos, la ley, Oriente enseña mucho en ese aspecto y creo que muchas veces nosotros realmente tenemos mucha herencia de Oriente también borrada por este Occidente, Borradísima, tal cual, tal cual. borradísima, porque en realidad muchas de las ideas que uno piensa que dice, wow, qué maravilla la civilización china y demás, en realidad son muchos principios que incluso nuestros pueblos indígenas
bueno, otra vez, Comparten, nosotros, comparten, pues, así es, así la es. América indígena, sí, realmente esto es recuperable. Pero es que esos Y es pueblos exitosa milenarios se conectaban entre sí. Lo que pasa es que no han hecho el absolutamente. cuento de que los españoles fueron los primeros que llegaron acá, pero ellos se comunicaban. Los Qué primeros, locura, ¿no? Qué locura. Nos creemos toda esa ay, no, frontera de bueno, la... no, lo increíble es que en pleno 2026 haya, haya políticas de Estado que defiendan semejante barbaridad. No, y Bueno, pues seguimos eso, allí pues sosteniéndolo y vaya, y reproduciéndolo en la escuela y hay que sí, pero despertar. bueno, hay una cuestión, y bueno, en ese sentido, pues, como te digo, no esperemos no esperemos de los blanqueadores reivindicaciones de ningún tipo. No esperemos, o sea, es también una cuestión, es una cuestión que nos invita a Sí, sí, tomar sí. responsabilidad Tenemos de, que no, que revertir la desmemoria. sí, 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 sí. Y trabajar mucho con los niños, despertar mucho la curiosidad de los niños, ¿no? Y eso, Bueno, en yo eso pienso creo que hacer también tiene algo, mucho que ver el arte si tengo el y la chance, literatura. me lo permite la vida, espero tener el chance porque yo me acabo de ganar un CUFI donde voy a hacer una cosa interesante. Lo que propuse allí, quienes hayan sido dictaminadores de esa propuesta, pues evidentemente habrán entendido que es una quimera lo que yo me estoy planteando, pero que vale la pena. Ah, Que bueno, vale la pena eso es porque pues importante. me otorgaron el premio, ¿no? Y justamente quiero hacer una revisión a los programas de eso que llamaban educación artística y que ahora se llama expresiones artísticas en 7 y 8 y 9, con la incorporación de herramientas que no están en nuestro programa del Meduca, pero que Total, son significativos para esa retoma de la memoria. Entonces, claro. a través de las artes y la cultura. Entonces, nada, es una cosa un tanto ambiciosa, pero Pero que parece que a, a la vid le parece eh, que es necesario y urgente. es más, yo te diría, es que de hecho en la escuela debería haber educación artística y expresiones artísticas, que es muy Así es, diferente. así es, son dos Porque cosas tú distintas. no puedes producir a partir que arte tecmeno, tú no puedes producir a partir de lo que, no puedes producir a partir de lo que no conoces, ¿sí? A No, que partir mira de que lo que no dominas. Que el yo arte es una forma de pensamiento también, pero yo no bueno. me opongo a la flauta dulce, que allí un poco es lo que voy a analizar, que Mm, el estudiante le enseñen elementos básicos de la flauta dulce, pero ¿y dónde están pero no es nuestros suficiente. instrumentos? Oye, Beca, me estoy quedando sin No, batería. ya nos vamos porque se nos pasó la hora, pero ahí Dice vamos que a va, repasar todo eso. Hay sí, instrumentos de nuestros vas, pueblos originarios que también valdría la pena incorporarlos. ocarinas. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Vamos a hablar de música música y artesanía. Es más, te No, tengo yo en unos esa teléfonos. investigación te voy a incorporar, Casda, te voy a incorporar en esa ¡Ay! investigación. Vamos a hacer una cosa bonita, ¿vale? Así que un Gracias. beso y un abrazo, querida. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Chao, chao. Viva Victoriano Lorenzo.